Bienvenidos, continuaremos con el último tema del curso de mecánica de materiales que habla sobre la inestabilidad elástica de columnas. Para ello, retomaremos nuevamente el tema de momentos de inercia y sabemos que existen dos inercias en una sección diferentes del círculo o del cuadrado, ya que en el círculo y en el cuadrado la inercia es la misma desde cualquier eje. Para analizar estos dos momentos de inercia, ocupamos el teorema de los ejes paralelos y de este teorema sabemos que si las áreas están separadas del centroide tenemos un mayor momento de inercia. Esto hace que secciones como la sección Y sean las secciones más eficientes porque tenemos dos áreas separadas conformadas por los dos rectángulos, estas separadas del centroide. Tenemos los dos ejes centroidales de la sección Y y acá conoceremos que al eje X se le conoce como el eje fuerte y al eje Y como el eje débil. Basándonos en la figura izquierda, donde vemos que la base es menor que la altura, ahí se obtiene un momento de inercia superior al que se muestra en la figura 2, donde la altura es menor que la base. Podemos darnos cuenta que en la figura 2, al tener la base más ancha, lo que provoca es que se ejerza mayor flexión. Y en estas secciones podemos decir que el momento de inercia sobre el eje X es mucho mayor que el momento de inercia sobre el eje Y. En columnas, si se aplica carga axial, ocurre pandeo alrededor del eje débil. Es como si se aplicara flexión de manera vertical. Cuando se utilizan perfiles Y como columnas y forman un marco rígido como el que se muestra en la figura izquierda, donde los ángulos permanecen a 90 grados después de aplicarle la carga, un marco es la conformación de columnas y vigas. Aquí la pregunta es, ¿cómo pongo las columnas conectadas con la viga? En las colecciones rígidas tendría que ser alrededor del eje X, que es el eje fuerte. Si vemos la viga de sección Y mostrada en color rojo, nos daremos cuenta que el eje X sale del alma del elemento. Entonces, el eje Y es el que atraviesa el elemento en su sección transversal. Entonces, la conexión por momento es la que se está aplicando sobre el eje X. En la imagen que se muestra también tenemos una conexión más, la cual sale del alma del elemento. Esta conexión es una conexión secundaria que se hace en el elemento y sirve más para recibir fuerzas por cortante y no fuerzas por momento, ya que las fuerzas por momento pues son aún superiores. Es por eso que se tiene que aplicar sobre el eje fuerte, que en este caso es el eje X. La relación de esbeltez es otro aspecto muy importante a la hora de analizar el pandeo en columnas. La relación de esbeltez está dada por el radio de giro y una longitud efectiva. Primero, el radio de giro nos indica que a mayor radio de giro, la esbeltez es menor, ya que como vemos en la fórmula, está dividiendo en la ecuación. Y no basta con aumentar el área, es más importante aumentar la inercia para tener mayor radio de giro. La fórmula entonces para la relación de esbeltez nos queda que es igual a la longitud efectiva sobre el radio de giro. Entonces, para disminuir la esbeltez, o aumentamos el radio de giro o disminuimos la longitud. Si la relación de esbeltez es muy grande, nos sirve como elemento estructural la compresión. En conclusión, la esbeltez depende de dos factores, la longitud y el radio de giro. La longitud en la mayoría de los casos no se puede reducir. El siguiente aspecto sería aumentar el radio de giro, depende más de la inercia que del área. Se tiene que distribuir de mejor manera las áreas. El pandeo es una falla que por el eje mayor y el eje menor y al aplicarle una carga axial, como es en el caso de las columnas, estas se pandean. Recordemos los tipos de apoyo. El articulado tiene la característica matemática para aplicarle la ecuación diferencial que la flexión es cero. Como podemos darnos cuenta en la imagen, el elemento no cambia su posición, sino únicamente lo que permite es una rotación. Entonces la rotación tendría que ser diferente de cero. Esto se toma en cuenta en la solución de la ecuación diferencial. A diferencia del apoyo fijo, como muestra la tercera imagen, en la que la deflexión es cero.
podemos darnos cuenta que la línea en color naranja no cambia su posición. Entonces al principio no existe rotación y tampoco existe deflexión. Para este caso hace que cambie la ecuación del pandeo. Para el caso de articulado, en el caso de columnas, se utiliza la carga crítica de pandeo o carga crítica de Euler, donde PSR es igual a la carga axial máxima o crítica justo antes de que empiece a pandearse. I es el momento de inercia, E es el módulo de elasticidad del material, LE es la longitud efectiva que depende de un factor K y L es la distancia entre apoyos o distancia sin arrastrar, o sea que no tiene soporte lateral, y la K depende de cada tipo de apoyo. Será una demostración ilustrativa del pandeo elástico. Veremos primero el caso donde se encuentra articulada una columna en la parte de arriba y articulada en la parte de abajo. El segundo caso es un empotrado en la parte de arriba y empotrado en la parte de abajo. El tercer caso es empotrado y articulado. Y el último caso es un empotrado y libre en la parte de arriba. Cada una de estas condiciones de apoyo tienen un valor K diferente. El primer caso tiene un valor K igual a 1. El empotrado tiene un valor K igual a 0.5. El empotrado articulado tiene un valor K de 0.7. El empotrado libre tiene un valor K de 2.0. ¿Y esto cómo afecta a la carga que se requiere? Lo veremos con la demostración ilustrativa del pandeo elástico, el cual fue realizado por sus compañeros que ahora están en octavo y séptimo semestre, el cual es una réplica del modelo WP121 para la demostración del pandeo. De la fórmula del pandeo, cuando la longitud efectiva es más grande, la carga crítica es más pequeña. Veremos ahora con la demostración que al aplicarle una carga al articulado, al aplicarle la carga, empieza a perder el equilibrio y se pandea con una longitud de 1, ya que el pandeo ocurre en toda la longitud de la columna. Podemos ver en el esquema que el valor de la longitud es la longitud completa de la viga. El siguiente caso, donde es empotrado, necesitaremos más peso. Para ustedes no es muy fácil de apreciar, pero yo necesito aplicar un poquito más de carga para que tienda a pandearse, ya que se restringe la rotación en ambos apoyos y su longitud se reduce a 0.5, como se muestra en el esquema de la parte izquierda. El tercer caso, donde es empotrado articulado, después del pandeo, vemos en el empotrado que no permite la rotación tampoco, permanece recto y después se empieza a deformar. Con el apoyo de las líneas identificaremos el punto de inflexión. Desde este punto hasta el otro apoyo, que es el articulado, tenemos una longitud efectiva de 0.7. El último caso, con muy poca carga se pandea. Es por eso que el valor de la longitud aquí está representada por 2.0. Bien, pues esto es la demostración para el pandeo en columnas.